Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Sopa de Letras. Resulta que nuestros programas siempre han tenido que ver con algo muy simple y muy sencillo: comunicarnos. Ustedes me dirán, pues es obvio, en la televisión se trata de comunicar. No siempre. A veces se trata de ocultar. A veces la televisión sirve para bifurcar el pensamiento, a veces para distraer en el mal sentido de la palabra, es decir, para que usted no piense en algo. Entonces, nosotros pretendemos que a nuestro país, a nuestros ciudadanos, a usted, a mí, a nuestra familia, nos hace falta comunicarnos, pero comunicarnos convenientemente y por medio lógico con el idioma, con el lenguaje. Los pueblos que pierden su manera de expresarse, los pueblos que pierden su manera de comunicarse por medio de la palabra, pierden su libertad. No me acuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Lo primero que un invasor impone a un pueblo conquistado es su lenguaje. Por eso debemos tener mucho cuidado en saber hablar, para que no nos impongan modas y modismos de otros lugares, para tener nuestra identidad. Una de las maneras más agradables de comunicarse es contándonos cosas, pero ya hemos perdido también mucha posibilidad de contarnos cosas. Y eso se llamaba antes decir, te voy a contar una anécdota que me pasó. ¿Una qué? Una anécdota. Ah, caray. ¿Y qué es una? No es anécdota, eso dice ahí en mi rancho, no, anécdota no, anécdota. Ahorita vamos a ver qué significa. Y vamos a contarnos cosas. Simplemente el hecho de contar algo a alguien implica mucho, porque hace que nos relacionemos. Está con nosotros esta mañana el señor licenciado, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, César Garizurieta, de estirpe veracruzana, hijo del connotado hombre de ideas y de filosofía muy reconocida en todo México, el tlacuache Garizurieta, que como tal lo conocimos y lo conoce todo el mundo en el área de la política y de la cultura de Veracruz. Muchas gracias, César, eres muy amable. Tienes un micrófono. Para mí yo soy un antiquísimo visor, vidente de tus programas. Bien, muchas gracias. Y por cierto, antes que se me pase, quiero mandar un saludo a mi tía Benita de Córdoba, Veracruz, que es una admiradora tuya. Ah, muchas gracias. Y a doña Liliana Calatayud, que también es de allá de Córdoba, aunque creo que habita Claro, de apellido Calatayud. Había un gran pianista, ¿tú lo recuerdas? Juan José Calatayud, Juan que José. El trío de jazz más famoso de México, que era Tino Contreras, sí. Juan José Calatayud y Chilo Morán, que era el gran trompetista. Pues te mandan un saludo muy cariñoso, Jorge, me piden. Pues te agradezco muchísimo. Junto a él está el licenciado Mario Méndez Acosta. Mario, mucho gusto, uno de los supercites de nuestro programa Sopa de Letras de hace 30 años, y que me da muchísimo gusto verlo bien y en plena actividad radiofónica y periodística. Gracias, Mario, eres muy amable. Sonando a voz en cuello, como decía nuestro amigo Pedro Brul. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Y pues nada más señalar que el trío aquel era 3-14-16. Sí, es cierto, el trío 3-14. Que en una ocasión sufrió un accidente terrible en carretera. Pobre. Quedaron maldados. Pero él andó, ¿no? Quiero decir que es otra cosa. Él quedó un poco lesionado de sus piernas. No, tuvo que andar con muletas. Sí, pero un gran pianista. Pero magníficos así. Sí. Bueno, saludo también con afecto al señor licenciado en Derecho Internacional y Economía, Alfredo Gutiérrez Kirchner. Alfredo, mucho gusto, bienvenido a nuestro programa. Él, además de sus actividades como abogado, tiene una gran actividad cultural en la vecina ciudad de Cuernavaca, que preside el Centro Teopanzolco, ¿verdad? Así es. Que incluye la Alianza Francesa,
en Cuernavaca el Bistró La Marsellesa y en sí muchas otras actividades que ya comentaremos. Mi querido César, decía yo que hemos perdido la posibilidad de contar anécdotas. Y yo quisiera saber, a ver, Mario, ustedes si son tan amables, cuéntanos un poquito qué significa la palabra anécdota. Bueno, viene de el alfa privativa, inecdotos, conocimiento. Tiene, por tanto, una etimología inversa, es decir, originalmente una anécdota era algo que no se sabía de alguien, era algo inédito, o sea, que no estaba publicado, y sin embargo tuvo una etimología que terminó diciendo lo contrario. Es un hecho que caracteriza a una persona y que la hizo famosa, ese hecho aislado del que la gente se narra y que trasciende en la historia. Eso es básicamente. Pero que además no se compromete con la veracidad. Es algo que bien puede ser cierto, pero a lo mejor no. Y no se usa para decir una anécdota de lo que me pasó, porque uno sabe lo que le pasó. La anécdota siempre se refiere a algo que le platican. Hay una anécdota de la Revolución Extraordinaria. Después de una derrota que sufrió Obregón en algún momento, que sí llegó a sufrir alguna derrota, pues andaba huyendo, andaba corriendo por algún lugar, probablemente de Sinaloa, donde sí tuvo problemas con los federales, y quedó aislado de su ejército. Entonces se fue recorriendo un camino y llegó a una casa en donde le dijo su ayudante, bueno, entonces no era general todavía, pero le dije, coronel Obregón o jefe Obregón, vamos a ver si aquí nos ayudan, se ve gente de bien, un lugar, vamos a ver. Y entonces se acercan y sale un perro del tamaño de un mastín auténtico y se les lanza encima, y estos dos, general Obregón, que todavía tenía sus dos brazos, y su ayudante, que sabe quién era, se suben a un árbol y quedan ahí escondidos viendo el perro abajo, un perro negro como el del corrido, ladra y ladra. Y sale una ancianita de la cabaña y se acerca, mire, yo soy el general Obregón, venimos a buscar ayuda, que no sé qué, que nos perdimos, pero no le tenga miedo, general, al perro, está capado. Guau, el perro. Y le dice, pues no tenemos que nos viole, sino que nos mate a mordidas. Sí, eso va más bien como chiste, pero a lo mejor... Pero es una anécdota. Es una anécdota. Porque se basa en alguien que existe, que existió, y es una experiencia que muy probablemente sí ocurrió. Claro. Y ahí, yo quisiera ahí un poquito redimir, a ver, toma. Un poquito redimir, yo creo que la obra fundamental en español acerca de los anécdotas fue un libro de los años 50 que se llama Antología de Anécdotas de Noel Carazo, que es un libro que ya es muy difícil de encontrar, y refiere allí que no siempre se tiene certeza de quién es el autor de la anécdota, que hay anécdotas atribuidas a varias personas. Yo quiero redimir una de mi padre, que después la toma Camilo José Cela. El Tlacuache Garizurieta. En una ocasión, estando en la Cámara de Diputados, siendo diputado federal, dicen que mi padre se quedó dormido y el presidente del Congreso lo increpó y le dijo, diputado Garizurieta, y mi padre no volvía en sí hasta que le dio un codazo el de junto y dijo, diga usted, señor presidente. Dice, ¿estaba usted dormido? Dice, no, señor presidente, no estaba yo dormido. ¿Cómo no? Todos lo vimos. No, estaba yo durmiendo. Dice, bueno, es lo mismo. Dice, no es lo mismo estar cogido que estar cogiendo. Y lo curioso es que este mismo anécdota lo retoma Camilo José Cela, siendo miembro de número de la Real Academia de la Lengua, y él se queda dormido y dice exactamente lo mismo de mi padre. Lo interesante es que la anécdota de mi padre
está referido en el diario de debates de la Cámara de Diputados, o sea que la antigüedad y la autoría de mi padre es irrefutable porque es una prueba histórica. Claro. Respecto de lo de Camilo José Cela, que también era un hombre tremendamente anecdótico. Gracioso y anecdótico, claro. En este inicio del anecdotario, Sí. hay una cosa interesante. Acabo de hablar con la directora de la Alianza Francesa en Cuernavaca, que es una nueva funcionaria francesa que viene de Egipto. Entonces, ella me dice que tiene una comisión como historiadora de averiguar una de las momias de Guanajuato, que es un doctor francés. Pero además eso nos metió a platicar sobre el pseudoimperio de Maximiliano y Carlota, la belga, y cómo llegó Carlota a tratar de salvar a su marido y al imperio o pseudoimperio mexicano a Francia, y es recibida muy fríamente por Napoleón III el Chico, que le manda decir que acaba de regresar de una vacación en Vichy, está muy cansado y que lo más adecuado sería que ella fuera a visitar a su familia a Bruselas. Entonces un poco me recordó el come si te vas, ¿no? Sí. Es decir, vienes a México pero te vas de inmediato. Sí. Eso le hizo Napoleón III. Napoleón III retira las tropas francesas y retira al mariscal Bazaine, y se enfrentan a los prusianos, siendo derrotados en Cerdán y capturado el emperador y Bazaine junto con él, y los exilian a Inglaterra. Entonces se levanta la Comuna de París. Entonces el ejército francés termina con la Comuna de París. Pero la Comuna trata de ser un gobierno independiente dentro de la nación francesa y no se lo permiten. Muchas veces he recordado que nosotros tenemos ese peligro con una autonomía de la capital del país si no se entiende bien los límites de esa autonomía. Claro. Entonces, bueno, las anécdotas en la historia son de diferente, educando, sí. van educando. Me volví a decir Hélène Bloch, la directora, la historia con hechos cubre un 60-70%, y lo otro es imaginación que hay que crear. Cuando hablamos de la anécdota, es esa anécdota, ese sucedido gracioso, aumentado por el rumor y por el tiempo, pero que tiene su origen y que tiene una idea de ser en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. En el pueblo y en épocas donde la comunicación no era tan desarrollada, no había televisión, el radio era malo, no sé si alguna vez ha sido bueno. ¿Qué más? El periódico escaso. Pues todo se nutre mucho por lo que dijo don fulano, que es un viejo muy dicharachero y que inventa cosas. Y en la familia de mi pueblo hacían gracias, grasejos, chistoretes y burlas y pullas y cuñas, para pasar el tiempo y divertirse. Jorge, mi padre, y Miguel eran dos hermanos que se la pasaban haciendo invectivas, estaría bien decir invectivas, o así como que uno se le metía una puya al otro. Entonces Miguel decía, pues ya Jorge ya está viejo, mi padre. Y fue a la peluquería y le dijo a Benito, el peluquero, dice, a ver, córtame los bigotes porque, dice, para no verse viejo. Y si se cortó los bigotes, para no parecer viejo, y ahora parece vieja. Es decir, pues la cara y el rostro bien desacomodado ya parecía vieja. Mi papá le decía, pues el otro día Miguel fue que bajaron los toretes, novillos o novillonas, y uno de ellos embestía. Y ahí tiene que empieza, el torete se le viene encima al bajarlo del carro, del camión de redilas, y se le va encima a Miguel, y ahí va corriendo aquel y gritándome, quítamelo pendejo. Dice, lo pendejo, ¿quién te lo va a quitar si así naciste? Todo eso trascendía a nivel de anécdotas. También cuando vino una hermosísima muchacha
sotaventina, morena, de pelo azabache, muy torneada, pues todos los del pueblo, y mi padre daba la comida, todos los del pueblo pues estaban muy atentos. Yo era niño, pero ya captaba yo las características de aquel hembrón, y ya pues se sentó por ahí. Mi madre, una señora ya grande, de unos que tendría 65, 70, 60, 65 años, fue muy longeva. Se sientan a comer y le dice, ay, pues todos que señorita, y que ¿de dónde es usted? Pues de Palmasola, la Hacienda Los Atliscos, por allá, por el norte de Veracruz, por la costa. Y pues aquella estaba bien crecida. Y si, ¿cómo se llama usted? Pues Consuelo, para servir a usted, que se ve qué. Y se voltea a mi papá en la mesa delante de todos. Dice, oye, señorita, oiga usted, pues yo miré tanto tiempo con dolores que ya necesito un consuelo. Eso trascendió como anécdota, y ya a mi mamá pues no le quedaba más que ni modo, ¿verdad? Entonces, esa es otra cuestión que podría ser interesante. En el anécdota tiene que haber también un juego de ingenio. Claro. De modo que el corolario de la anécdota tiene que ser este juego de ingenio. Fíjense qué importante es la pérdida de este ingenio en la cultura actual. Ya no existe. Los jóvenes de nuestra época ven la televisión. En el mejor de los casos verán los llamados canales culturales que los Estados Unidos nos envían. Entonces, si un joven quiere conocer anécdotas históricas, pues pondrá History Channel, y para su sorpresa no habrá un solo programa de historia en History Channel. Eso es algo muy interesante y muy curioso, ¿no? No hay, en History Channel, no hay historia. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor, porque lo que les importa es el rating, no la historia. pero yo creo que vamos para allá, Jorge. Yo creo que lo que les importa es que no sepan de historia. Eso es peor todavía. Si ustedes, y lo pueden comprobar poniendo el canal, digo, basta con que prenden History, hablan, por ejemplo, de lo importante que ha sido en la historia del mundo la intervención de los marcianos. Cómo los marcianos, por ejemplo, le dieron al rey Arturo una espada que no era más que el antecedente de la Guerra de las Galaxias. Por Dios, esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Esto lo pueden ver en History Channel, dando como cierto, en primera, un hecho falso, porque sabemos que el rey Arturo fue un rey mítico. Por eso estaban haciendo rating. Sí. Claro, claro. Pero además nos están desinformando. Claro, claro. Que eso es lo más grave. Sí, volvemos en un minuto, son tan amables. De Ruiz Cortines se cuentan algunas anécdotas, Bueno, estaba es diciendo. que quizá él fue el mandatario que más comportamiento anecdótico tuvo. Los demás eran bastante brutos, no es por nada, pero él era muy ingenioso. Y quizá la más célebre, porque ha llegado a nuestros tiempos, es la forma en que él cultivó, casi de manera yucateca, a Gilberto Flores Muñoz, que era su secretario de Agricultura. Este hombre que tuvo un fin terrible, asesinado por su nieto unos decenios después. Terrible, sí. Pero él esperaba ser el sucesor. Él iba a ver a don Adolfo a Los Pinos diciéndole, creo que tengo méritos, creo que, bueno, sí, vamos a ver. Y don Adolfo pues lo cultivaba, le daba,
Y en alguna ocasión, para quitárselo encima, no, ya está decidido, tú ya no te preocupes, tú ya estás armado. Y pues él pues, se fue muy contento y empezó a hacer preparativos, llamó gente, todo, hizo acopio ahí de recursos, todo. Era por allá por 1957. Y un buen día, pues ocurre el tan sabido y tan traído y llevado destape. Y el destapado pues, resulta ser Adolfo López Mateos, Adolfo II. Entonces va don Gilberto compungido a ver a don Adolfo Ruiz Cortines, el cual le dice, ay, qué terrible, ¿verdad? Pues ni modo, perdimos. Sí, claro, ¿no? Siendo que él era el factotum de todo. Y él lo cultivó para quitárselo de encima, para creer que él iba a ser el sucesor. Hay uno de cuando mi padre era presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí en Veracruz, el gobernador era precisamente Ruiz Cortines, y la carta fuerte de Ruiz Cortines era que había dotado al estado de agua potable. De pronto el juez de Orizaba le pide al presidente del Tribunal Superior, que era mi papá, le pide un cambio de adscripción, y la razón que aduce para ese cambio es que él padecía de enfermedades hídricas. La carta cae en manos de los periodistas y publican en todo el estado. ¿Cómo es posible que el gobernador Ruiz Cortines se vanaglorie del agua potable si el propio juez de Orizaba pide su cambio porque padece enfermedades hídricas? Y le habla a mi padre, le cuenta el problema y dice, no se preocupe, se lo resuelvo en 3 patadas. Y le manda una carta de cese al juez de Orizaba que dice, señor licenciado fulano de tal, a partir del recibo de la presente queda usted cesado en el cargo de juez de primera instancia en la ciudad de Orizaba, Veracruz. La razón del cese es porque debe ser usted un pendejo. Solo un pendejo se le ocurre tomar agua en un lugar donde hay tan buena cerveza. Sufragio efectivo, no reelección, el presidente del tribunal, licenciado César Luz. Y en efecto lo publicó así, se publicó en todos los periódicos, y el anécdota disipó el problema fundamental, que era precisamente el que había o no había agua potable. Ya con el anécdota, porque eso es otra cosa muy importante, cuando el escarnio aparece en una anécdota, la razón pasa a segundo término. Si la ironía, el escarnio es suficiente, ya no importa quién tenga la razón. Un ejemplo lo daba Churchill. En una ocasión él defendía en el Congreso algo que era indefendible, a punto tal que un diputado de su propio partido, del Partido Conservador, se levanta y se dirige a las curules de la oposición, que eran los laboristas. En ese momento detiene su arenga Churchill y dice, qué barbaridad, es la primera vez que veo una rata nadar hacia un barco que se está hundiendo. Y con esto ya no importó qué era lo que pero defendía. muy duro, ¿verdad? Muy duro, pero ya no importó lo que defendía Churchill. Ya la anécdota, o el anécdota, porque curiosamente es una palabra neutra que se puede usar con artículo femenino o masculino, no importa. La anécdota ya ni siquiera refiere qué era lo que defendía Churchill. El escarnio fue tan contundente que ya pasó segundo término, ya estaba amolado el otro, estaba muerto en la página 7. En cuanto al anecdotario de Veracruz, tú creo haberte escuchado alguna vez que hablabas de la letra Che para decir que todos los gobernantes de Veracruz, no creo que todos, Miguel Alemán no tenía ninguna Che, bueno, lo que le decía posiblemente era con Che, pero un presidente es con Che. ¿Cómo estaba esa anécdota? Sí, decían que Marco Antonio Muñoz, que era muy atildado en su forma de vestir, Un hombre guapo, sí. Era el chulo. Ajá. Hernández Ochoa era el chumbo. No, Hernández Ochoa era el charro. El charro, sí, era ranchero más que todo, bueno, en fin. Don Rafael Murillo Vidal,
pues ya era grande, era el Chocho. Ya era grande. Dante Delgado era el Chavo. Ajá. Entonces decían, Falta López Arias Quirasco y Quirasco. era... no, El ese Chato. El Chato. Y López Arias era el Chueco. El Chueco. El Chueco. Porque tenía Decían mucho, problema en la boca. pero con Gutiérrez Barrios no sale porque a él le decían el pollo. Le decían el pollo. Entonces, que era el chicken. El chicken. Por eso es que también salía con Che. En inglés. Entonces, había una coincidencia muy interesante. Eso no es anécdota, eso es chiste. Eso es un chiste, es una Pero para todos los gobernadores de Veracruz, adelante. Una Kirchner. anécdota más reciente Ahí tiene, sí. que me tocó estar presente en ella. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Se cae la central de Telmex que manejaba todas las relaciones con el exterior. Siguió habiendo telefonía en la ciudad, pero no con el exterior. Entonces no había cómo informarse ni de México ni hacia el exterior. Y bueno, yo siendo tamaulipeco y habiendo nacido en Tampico, dije, bueno, pues algo debe de haber en Tampico que nos pueda ayudar. Y me acordé también que Portes Gil, siendo gobernador de Tamaulipas, hizo la primera comunicación telefónica con Plutarco Elías Calles, a la sazón presidente de México. Entonces le hablé yo era representante de Pemex en Nueva York, y le hablé al ingeniero residente de Petróleos Mexicanos en Tampico, y le dije, ingeniero, yo soy tamaulipeco, soy de Tampico, y trabajo en Pemex igual que usted, somos compañeros. Yo le quiero preguntar si usted tiene comunicación con la Ciudad de México, porque aquí hay gran preocupación. Claro. Y me dijo él, sí, a través de la torre de Pemex tenemos comunicación radiofónica. Entonces le dije, bueno, yo tengo comunicación con usted a Tampico, porque estábamos hablando yo en Nueva York y él en Tampico. ¿Usted podría hacer una interconexión teléfono-radio? Y me dijo, caray, déjeme estudiarlo, y le hablo. A la media hora me habló y me dijo, ya lo tengo resuelto, sí se puede. En ese momento me di cuenta, empecé a hacer llamadas de gran urgencia. Por ejemplo, Mario Ramón Beteta, que era el director de Pemex, estaba en España negociando con los españoles que ya... Desde entonces. Desde entonces estamos negociando con los españoles. Entonces me dice, bueno, qué bien que me habla, pero ese sistema que usted tiene yo creo que no va a ser necesario porque hay un barco en alta mar que nos va a poder poner en comunicación. Al rato me habla Mario Ramón, me dijo, sí lo necesito su sistema. Bueno, perfecto. Entonces me daban a mí lo que necesitaban de la Presidencia de la República, de distintas secretarías, etcétera. Yo lo comunicaba. En ese momento sentí que iba adquiriendo un poder que yo no busqué, pero el poder estaba ahí, porque me hablaban todos. Pero me empezaron a hablar también las gentes comunes más de todas partes del mundo, ¿eh? Entonces me decían, y mi familia y tal. Entonces dije, voy a organizar, toda la oficina de Pemex en Nueva York se va a dedicar a una cuestión de emergencia nacional. Entonces trabajamos 24 horas al día, íbamos tomando nota de lo que querían saber, que mi familia se llama tal y que tienen este teléfono y tal. Por ahí pasaron los familiares del expresidente Echeverría, del expresidente López Portillo, de todos, y les dimos servicio a todos. A tal punto que unos días después llega Bernardo Sepúlveda, que era el secretario de Relaciones Exteriores, y me hace un reconocimiento ahí en Naciones Unidas de haber mantenido la oficina de Pemex como el punto de contacto con el mundo, porque por ningún otro lugar en los siguientes días se pudo comunicar México, no nada más gobierno, sino México. Yo traje, por ejemplo, y lo pongo en personal porque es una forma de hablar, pero me tocó hablar con el secretario de Comercio, Héctor Hernández, a Tokio, y decirle, el presidente necesita que vengas. Y me dijo, ¿pero cómo? Si no puedo llegar a México, ¿cómo no? Dice, bueno, pídeme un avión al Estado Mayor Presidencial. Caray, sí. Por la palabra me hicieron caso. Me dijo el jefe del Estado Mayor Presidencial, ¿usted sabe lo que me está pidiendo? Pues sí, señor, pero el secretario de Comercio va a llegar en el vuelo tal a Los Ángeles y necesita que allá hay un avión esperándolo. Y el avión estuvo esperándolo.
Bueno, en ese momento fuiste el punto de contacto, punto es ahí. anecdótico, ¿va? Es algo digno de... Es algo extraño, ¿no? Es interesante, ¿no? Sí. Que una comunicación, una forma, algo que se logró con una inspiración, que no solo participé yo, sino el director de Pemex en Tampico y todo, permitió esa comunicación. Ya después se restablecieron las comunicaciones normales, pero así estuvimos colgados. Hay una... No es graciosa, pero por la cercanía de nuestro pueblo sí se las voy a contar. El cerro de Porfirio Díaz, que está atrás de la casa de ustedes allá en Manderilla, dice, bueno, no atrás de la casa, pero enfrente, ahí muy cerca. En una época fue de mi padre, yo iba de niño al cerro de Porfirio Díaz y siempre preguntaba yo a todo el mundo por qué se llamaba el cerro de Porfirio Díaz. Hasta que encontré, obviamente, a una viejita muy grande que me dio la razón anecdótica de por qué se llamaba el cerro de Porfirio Díaz, el cerro que está junto a la fragua, que así le llamaban la fragua, donde le ponían herraduras a los caballos y pasa la vía del tren interoceánico y subiendo ahí con unas piedras muy empinadas, que por ahí balacearon un día al padre Hidromiro. Todo eso forma parte de la anécdota, ¿eh? Ahí estaba la casa de Pedro, donde me daban de comer caldo de pollo. Resulta, me dijo esta persona, cuyo nombre no lo sé, que don Porfirio iba ya de huida casi a Veracruz, perseguido por sus enemigos. Es leyenda quizá, o cierto, no lo sé. Y al pasar por el tren ahí en alguna forma tuvo que pararse, y se bajó del tren y emprendió un camino por ahí. Y que se llama el Cerro de Porfirio Díaz porque había lo que se llama unas tareas de leña. La leña se apila en tareas y generalmente hay 2 hileras de troncos de leña, y ya les comunicó que iba huyendo y que ella les iba a recompensar muy bien y que lo escondieran. Y se les ocurrió quitar la primera tarea de leña, el primer muro de leña, digamos, metieron allá a don Porfirio y pusieron el segundo, y nadie iba a pensar que hubiese una persona ahí dentro. Llegaron los soldados, revisaron, vieron todo, se fueron los soldados y don Porfirio pudo continuar su viaje. Y cuentan que después recibió muy bien, en alguna ocasión de su vida pudo recibir a la familia y recompensarla pródigamente por aquel favor recibido, y desde entonces el cerro se llama Cerro, hasta la fecha, de Porfirio Díaz. Curioso, ¿no? Notable. Yo tengo un par de anécdotas relacionadas un poco con la época porfiriana. Uno es un caso muy conocido. Todos los días Porfirio Díaz pues llegaba por Plateros al Zócalo para llegar al Palacio Nacional, donde despachaba. Y pues un día empezó a sentarse en su antesala un comerciante de ahí del Zócalo, y se presentó como tal y pedía hablar con el presidente de los Portales, que eran los famosos comercios. Le decía, pero el presidente no puede, yo me espero hasta que él pueda. Y al día siguiente otra vez estaba él ahí y pedía otra vez la cita. Finalmente le dijeron a don Porfirio, aquí está este señor que insiste en verlo. Él tiene aquí un comercio enfrente en los Portales. Y entonces acepta verlo y le pregunta, ¿qué es lo que usted desea? Pues nada más saludarlo, me da mucho gusto conocerlo, yo lo aprecio mucho, pero le quiero pedir un favor. Pues, ¿qué tipo de favor? ¿Qué quiere usted? ¿Que le compre algo? ¿Que un nombramiento? No, nada más que me salude. Yo voy a estar parado en la esquina de Plateros y el Zócalo, voy a estar ahí y usted pasa en su carroza descubierta, nada más quiero que me salude, es todo. Bueno, es una petición
muy modesta, claro que sí. Entonces pasa al día siguiente, va él en su carroza, está el caballero ahí en la esquina, se detiene un poco la carroza, lo saluda Porfirio Como habían Díaz, quedado. claro que sí, y sigue adelante. Y ya es todo lo que él quería. Lo que él necesitaba era ser conocido por eso y para que le dieran una serie de préstamos para sacar adelante su comercio. Cosa Entonces, que logró, muy bien, obviamente. claro, imagínate que se detiene el presidente su recorrido, sale del mismo y te saluda de mano. Pues. No, pues depende de qué año esté el presidente. Si está Pues sí. ya en sus postrimerías, ya vale Pero gorro, ¿no? acuérdate que Porfirio Díaz no Dijeras tuvo Carlos Edilín postrimerías. todavía, ¿va? ¿Eh? No tuvo postrimerías. No, ¿verdad? Sí, Porfirio cierto. Díaz. El otra anécdota se refiere a familiares míos que fueron de la revolución. Uno fue don Arturo Méndez, que fue constituyente de San Luis Potosí. Ellos eran de San Luis Potosí. Y el otro era mi abuelo, Mario Méndez de la Garza. Entonces ellos eran originalmente de Montemorelos, Nuevo León. Y ellos eran del club antirreeleccionista Eso es bueno. de la zona. Y cuando Madero es detenido después de la campaña presidencial y recluido en la penitenciaría de San Luis Potosí, que todavía existe, es un monumento muy interesante, ellos fueron los artífices de su huida. Y Madero huyó de esa penitenciaría disfrazado de mujer, se rasuró su barba, su bigote, le consiguieron un vestido de dama, él era bajito, entonces no tuvo ningún problema para salir vestido de mujer, mientras uno de los hermanos, nunca supe cuál, se quedaba en la celda. Y así logra él salir y huir a Texas, donde lanza el que ya había redactado el plan de San Luis. El hermano. Sí, eran mi abuelo y mi tío, lo sacaron vestido de mujer a Madero de la penitenciaría de San Luis Potosí. Volvamos en un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Bien, bueno, pues ojalá y podamos incluir en nuestro programa un anecdotario y poco a poco lo vamos a preparar de manera que tengamos cosas históricas, cosas personales, cosas de familia. Yo creo que hemos perdido la posibilidad de contar esas anécdotas de familia. Esto no es anécdota, pero me pasó y lo siento hasta ahora. Es decir, en mi casa me engañaron diciéndome que yo venía de una familia revolucionaria, todo por aquella foto donde 5 hombres, 1, 2, 3, 4 señores con una cara de fascinerosos y sus bigotes hasta acá, y sus sombreros y sus cananas así. Yo de niño interpretaba estos. ¿Quiénes son, mamá? Son tus tíos, Isacito, Samuel, Graciano, Mariano. Pues qué grande ser yo hijo de una familia de revolucionarios. Pero luego lo había yo cantar, y lo había yo contar, que me parecía canto. Y entonces Isacito sacó el caballo, que le decíamos el minuto o el palomo, no sé qué,
y se lo llevó para donde era caballo de carreras, que tu abuelo era jugador de que iba a poner albures con centenarios en las ferias y que no sé qué. Y allá en el castillo que tenían la hacienda de no sé qué. No es cierto. No eran revolucionarios, eran ricos. Luego la revolución les quitó todo, pero yo seguí siendo revolucionario. Y luego hacía corridos a la revolución que no existía. Habían sido terratenientes que perdieron todo en la revolución y de ahí por eso tuvimos que comenzar de cero. No es ni queja ni nada, es una simple anécdota para que vean ustedes cómo anecdóticamente todas las familias tienen sus cosas que contar. En mi caso, que yo siempre creí ser revolucionario, cuando en realidad mi familia porfiriana era de posibilidades, no sé ni cómo lo hizo ni me importa tampoco. Bueno, no, pues espero que lo haya hecho trabajando o lo que sea. No creo, si iba a las ferias a poner centenarios y a jugar carreras de caballos, no creo que hayan sido hombres de tan buen vivir, pero en fin, igual que la caravana que decía, no, pues los Saldaña, ¿cómo llegaron? Pues llegaron porque traían una recua de caballos a vender, pero allá lo que pasa es que se encontraron con unas muchachas muy guapas de Tlacolula, que eran descendientes franceses de ojos verdes, y las recuas se quedó allá y ellos se quedaron para ver a las muchachas. Como debe bien. Sí, los caballos no se verían solitos a engrosar las filas de la recua. ¿Quién sabe de dónde los pepenaban? Hay anécdotas sobre la anécdota. Claro. Por ejemplo, Héctor Hernández, que fue el secretario de Comercio de Miguel de la Madrid, años después, ya no estaba en el cargo, me dice, oye, ¿no te dio las gracias el director de Excelsior? Ya no era, por supuesto, Julio Scherer, era Regino Díaz Redondo. Claro que sí. Y le dije, no me dio las gracias, ¿pero por qué? Dice, porque cuando yo le dije que tú habías organizado un sistema de comunicación a través de Tampico y que ya tenías un avión que iba a estar esperándonos, se subió al carro, porque estaba en Tokio, dice, y se vino conmigo. Claro, le dije, yo no hice esto para que me lo agradeciera nadie, pero no sabía... Claro. Y te agradezco a ti que me des esta anécdota. ¿Qué decías, César? Ahí va uno de ahorita que estaban hablando de Porfirio. Curiosamente, Porfirio Díaz sí es el verdadero héroe de la batalla del 5 de mayo. Allí donde a Manuel González le tumban un brazo, Porfirio Díaz tiene una controversia con Ignacio Zaragoza, porque Ignacio Zaragoza le ordena que se repliegue. Y Porfirio Díaz persigue a los franceses casi hasta Orizaba, porque él quería de una vez acabarlos. Curiosamente, Porfirio Díaz es nada menos que el autor de la frase del lema sufragio efectivo, no reelección, que es un lema que utiliza en contra del benemérito don Benito Juárez. Y además, él, a pesar de que fue un combatiente en contra de los franceses, acaba siendo un gran admirador. Y como antecedente de Michael Jackson, habiendo nacido indígena oaxaqueño, termina siendo hombre blanco porque padece vitiligo. Él se dice que padecía vitiligo y por eso acaba... A ver, cuéntanos. Bueno, esa era la explicación lógica, pero lo que pasa es que doña Carmencita usaba polvo de arroz y lo polveaba para que se viera blanco. Las últimas fotografías, el hombre es un ario prácticamente, ¿no? Pero además era excepcional en su exilio en París. Ya un hombre de edad avanzada, está muy bien documentado que en una ocasión en el Sena alguien se lanzó o cayó al agua y Porfirio Díaz se quitó el carrete, pues estaba carrete, se quitó el saco, se quitó el chaleco, se lanzó al agua, le salvó la vida a esa persona, teniendo él ya más de 80 años, y fue condecorado por la mairie de París por heroicidad extrema. Y eso es un año antes de que él muriera allá en París. Qué barbaridad. Nuestro amigo. Que vivía, por cierto, cerca del Arco de Triunfo, en la avenida Foch, me parece, que es una
de las avenidas más señoriales que pueden reconocerse en las ciudades del mundo. Sí, es Su vecina secretario de Carlos, ¿no? Hacienda vivía en la Etual, ¿no? En la Etual, sí. Bueno, aclarando Liverpool. que todavía Foch no era famoso. No Fox. Se llamaba Foch. 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 No era, No se Él llamaba es- Avenida. no, porque él es famoso en la cierto. Primera Guerra Mundial. Cierto, pues entonces, ¿cómo se llamaba, llamaría? La Gran no Armée, sé, ¿no? Chorrito. La continuación de Champs-Élysées creo que es la Avenida Foch. Bueno, ¿qué ibas a decir? No, pues simplemente eso que es de los anécdotas más interesantes del cambio de ideología. En México, si uno analiza a México, ha sido siempre la manzana de la discordia entre dos potencias, entre Europa y Estados Unidos. Porfirio Díaz significó precisamente la hegemonía de Europa en México. ¿Y quiénes patrocinan la caída de Porfirio Díaz? La revolución que nos viene desde luego auspiciada por Estados Unidos, pero por fortuna la revolución mexicana adquiere una ideología popular y por primera vez existe en el mundo, que esto es algo que nadie debía de desconocer en este país, por primera vez existe una revolución donde es auténticamente el pueblo el que accede al poder, porque ahorita que estamos hablando de la Revolución Francesa no es una revolución donde la cuestión popular termina precisamente con la caída de la comuna, pero es una revolución burguesa auspiciada por los comerciantes y los industriales que se habían enriquecido a través del exceso de demanda de productos por parte de España por el oro. Entonces es muy interesante saber que en el mundo la primera revolución realmente popular es nuestra revolución y que en el mundo la primera constitución social era la Constitución mexicana. Es un motivo de orgullo. Lástima que no esté aquí con nosotros nuestra amiga Yuriri Iturriaga, que ella es tan buena para estas cuestiones de patrimonio cultural. La Constitución mexicana debería de ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Constitución de 17 con todos sus preceptos sociales. Una cosa que hemos ignorado totalmente es que la cúspide de la evolución jurídica es el derecho social y estamos involucionando jurídicamente, que es algo que a mí me espanta que nadie se dé cuenta, de que el Parecería derecho ser social, que no conviene. claro, por supuesto que no le conviene a la gente que detenta el poder. Lo que le conviene es precisamente que ese derecho social termine, y ya terminó nuestro derecho social con la reforma del año pasado, del 11 de junio del año pasado, donde se establece en el artículo primero la interpretación, dice que la interpretación de los derechos humanos será la más favorable a la persona, quiere decir al individuo y a la empresa, a las sociedades anónimas. Dice empresa. Dice persona, Persona. por tanto se entiende o individuo O persona moral. o persona moral, que es una empresa. Eso es lo que dice el artículo primero de nuestra Constitución. En cuanto que actualmente. tú propondrías que dijese a la sociedad. Por supuesto, era nuestra Constitución social, ya no lo es, ya murió esa Constitución. Bueno, es que la palabra social tiene una connotación que puede parecerse a comunista o socialista. Es que nuestra Constitución era una Constitución realmente socialista, en tanto que un régimen jurídico previene a personas distintas para proteger a la más débil, es un régimen socialista. Cuando previene que todos Pero somos eso no iguales, conviene televisivamente hablando. no, ni de ninguna manera conviene ahora. Nosotros hemos involucionado jurídicamente y ¿Involucionado es ir para atrás? es decir, exactamente para atrás. Fíjate que nosotros, nuestra revolución dio un México muy distinto al que vivimos ahora. De los 10 mejores pintores del mundo, 3 eran mexicanos. La mejor cantante del mundo era mexicana. Aquí en México se inventaron los pilotes de control, los pilotes hidráulicos, la televisión a colores. En medicina se La implantaron tridilosa. la tridilosa de don Eberto Castillo. Ernesto Castillo. Todos esos inventos eran mexicanos. México llegó a tener un crecimiento del casi 12%, creo que nada más Japón tenía un crecimiento equivalente al de México, es decir, era el país que más crecía en el mundo. Todo esto hasta antes de los 70.
en este país sucedía. Nos inventan de pronto que había que adelgazar el Estado. ¿Qué cosa es el Estado? El Estado no es más que la soberanía del pueblo. Esa soberanía que permite imponer el derecho. Fíjate qué chistoso, como ahora está de moda la palabra desregular. Sí, desregular. ¿Qué quiere decir desregular? Quiere decir que no rija las reglas, que no rija el derecho. Que no haya reglas. Los grandes empresarios pretenden que a ellos no se les aplique el derecho. Por eso es que los bancos crean sus propias normas, los industriales crean sus propias normas. Si no me lo creen... Bueno, el derecho existe, de todas maneras. No. O sea, se va al Código Civil o al Código Mercantil. No. Existe ya la norma sobre una determinada actividad. Desregular es eso, irse al derecho general. No. Pero no hay vacíos en el derecho, Por perdón. supuesto, no por hay supuesto. vacíos. Lo que pasa es que la verdadera fuente del derecho es el empresario. Yo te voy a No, poner- porque hay un Código Civil y hay un Código no Mercantil. rige, perdóname. No, eso sí rige. Yo- eso sí rige. yo te- Desregular es quitar disposiciones específicas de Yo una te voy a materia. acreditar Por que no ejemplo, rige. bancaria o por ejemplo... te puedo acreditar, te puedo dar miles ¿cómo de se llama? ejemplos. Medios de comunicación. No es cierto. Pero de que se van y rige el derecho civil, no me Sí, cabe sí, duda. perdón. Nada más déjame, ¿sí? para efectos de alusión personal, como dicen los... No, no es los alusión diputados. personal. Yo quiero cambiar mi celular. Hablo a la empresa que me dota de celular y digo, "Oye, quiero cambiarlo". Va a ir un abogado con una carta poder firmada ante 2 testigos, porque el Código Civil dice que en negocios de menos de 50,000 pesos bastará una carta poder firmada por 2 testigos. Llega y quiero el celular de mi jefe. Le van a decir, no señor, yo quiero aquí una carta poder por notario, pero el Código Civil dice que en negocios de menos de 50,000, sí, pero es política de la empresa, que para aquí carta poder ante Aquí te notario, porque es fregas. política de la empresa. Pero también eso Yo- lo rige el Código Civil, No, que, eso no lo que rige. que las normas de los particulares rigen primero y como subsidiario el No. Código Civil. No, entonces ya no rige el No, Código no, Civil. sigue rigiendo Yo el voy Código ante Civil. un banco, acabo de ser electo diputado, y lleno de orgullo, para cobrar un cheque saco mi credencial de diputado federal. La expidió el oficial mayor de la Cámara de Diputados, que es una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Por tanto, este documento, según el Código de Procedimientos, dice que es documento público, los expedidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene valor probatorio pleno. Se le exhibo a la cajera del banco y la cajera del banco lo ve. No es política. Perdóneme, pero es política de la empresa, del banco, que solo rige o el IFE o esto o el otro. ¿Por qué? Porque por lo demás, y yo quiero decirles que es algo totalmente ilegal. En nuestro país las empresas son las que crean el derecho, son las verdaderas creadoras del derecho. Y te voy a poner más ejemplos. ¿En qué procedimiento puedes tú creer, Jorge, que yo pueda crear un documento probatorio que tú me des dinero? Es decir, yo pueda hacer un documento que diga, Jorge Saldaña me debe 5,000 pesos y eso tenga valor probatorio ante el juzgado. Lo tendrías que hacer tú. Claro, que hacer claro, tú, yo, pero no yo. yo. Bueno, ni el gobierno lo puede hacer en México. ¿Sabes quién sí lo pueden hacer? Los bancos. El artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito dice que tiene valor probatorio un estado de cuenta certificado por el contador del propio banco. Bueno, ahí hay una ley. Cuando te demandan a ti, es el banco el que fabrica el documento Claro. probatorio. Hay otra. Cuando quería yo quitar mi ¿cómo se llama? Mi servicio de televisión. No. Y me puse a leer el código. El contrato que firmé por adhesión con una letra ilegible al ojo humano, que tengo que utilizar o el agrandador en la computadora o una lupa. Pero cuando fui a hacerlo no había ni lupa ni computadora. Tuve que firmar, nótese. Es muy importante. Me adherí a lo que ellos decían. Y dice el artículo 10, este contrato es voluntario para la empresa y obligatorio y forzoso para Jorge Saldaña. Con una letra que no puedo leer. ¿Dónde cae eso? Díganme, ¿en dónde cae? ¿Qué hizo el señor de Sky, como se llame? Y le digo yo, oiga, Profeco,
¿Esto qué significa? ¿En qué país vivimos? Ah, no, pues perdí. Yo creo que perdí. Ahora la No, Profeco... porque ahí puede haber violación de otras normas. Ah, no, pero, Equilibrio, ¿cómo sí. puedo ser yo ni que fuera el Canal 13? A mí me tocó una genial. Voy a ver al delegado metropolitano de la Profeco porque me suscribo a internet y el módem nunca me llega, de modo que no puedo gozar del servicio y me siguen cobrando. Y me dice el delegado metropolitano, oiga, usted tenía 5 días para poder acusar a la empresa y no lo hizo dentro de 5 días. Le digo, sí, yo contrato y tengo que prever premonitoriamente, adivinatoriamente, que me iban a cumplir. Y por eso, de manera, yo tendré que seguir pagando el servicio, no solo yo, sino seguramente mis descendientes. Nada más dígame por cuántas generaciones, aunque no me cumplan. El delegado metropolitano de la Profeco me estaba alegando otra cosa. La ley de protección al consumidor dice que cuando sin causa, sin que haya un incumplimiento por ninguna de las partes, yo fui a adquirir un servicio, tengo 5 días para rechazar ese servicio, aunque haya cumplido el proveedor, cuando es un servicio que ha sido contratado ante el público. Pero esto era un incumplimiento. Lo interesante del asunto es que en este régimen liberal, la Profeco, que debería ser una institución de servicio social para defender a la parte débil de la relación jurídica que es el consumidor, se constituye en un verdadero defensor del poderoso, del proveedor, que no es esa la característica con la que fue ideada la Profeco. Y así pasa precisamente por esa economía de las empresas. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de Michael Moore, hay una película sensacional, como yo les puedo acreditar, y esto es una anécdota mexicana, un empresario puede cometer un delito, homicidio, sin ser llevado a juicio. Como yo les puedo acreditar, y esto es una anécdota mexicana, un empresario puede cometer un delito, homicidio, sin ser llevado a juicio. Ejemplo, en México la vacuna contra el cáncer de útero vale 4,700 pesos. En México 10 mujeres mueren diariamente por cáncer de útero. Quiere decir que hay un homicidio que se llama comisión por omisión, es decir, yo tengo la forma de evitar que alguien muera y no lo asisto. Eso en el Código Penal está tipificado como omisión de homicidio por omisión. Esta persona está permitiendo que mueran 10 mujeres al día y nadie le hace nada. ¿Por qué? Porque es una empresa. Es decir, nosotros, si los Estados Unidos se dignaban en tener el 52% de los homicidios seriales, pues nosotros tenemos a alguien que mata 10 mujeres diarias. Como es empresa, nadie les hace nada. ¿Y la empresa tiene la obligación de hacerlo? No. Por supuesto, es decir, se supone que en un régimen de derecho debería de ser un bien jurídicamente protegido la vida por encima de la propiedad privada. Pero como esta empresa es dueña de la patente de la vacuna contra el cáncer de útero, se puede dar el lujo de cobrar 4,700 pesos. Y en México, ¿cuántas mujeres pueden pagar por un tratamiento preventivo 4,700? Lo importante sería saber cuánto en realidad vale la vacuna. Bueno, la vacuna es descubrimiento de la UNAM. Y ¿De qué? La vacuna del cáncer, la Universidad Nacional Autónoma de México es la primera universidad en el mundo que descubre una vacuna contra el cáncer. Y esa vacuna fue la vacuna contra el papiloma humano. Y se vendió en un laboratorio
que es el que ahora detenta esa vacuna y la da en 4.700. Pues fíjate que es una hermosísima denuncia para que en el hipotético caso de que a alguien le pueda interesar en un nuevo régimen, tome eso para su solución inmediata, ¿verdad? Porque siendo un invento mexicano, habiendo las posibilidades de salvar vidas de mujeres mexicanas, sería complicidad no hacerlo. Y se intenta desacreditarlo. Se corren rumores de que es dañina, de que causa esterilidad, de mil cosas. Desde luego no están fundamentados. Don Porfirio Díaz generó muy interesantes anécdotas. Otro es, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Por eso varía su posición de defensor en contra de la invasión francesa a propiciar la relación con Francia, sí, como una alternativa. Sí. Pero lo que es muy interesante es esto. Él les dio el exilio, el asilo político a los exiliados de la Comuna de París, o sea, rebeldes contra la nación francesa, que querían crear la autonomía en la capital, en París. Y les dio, y hoy hay una familia, Mangel, que se avecinó en Guanajuato, y uno de ellos fue diputado de la famosa legislatura a la que metió a la cárcel completita Victoriano Huerta. Pero no solo Mangel era diputado por Guanajuato, era el principal asesor de Madero. Entonces, con las ideas de Mangel se movió Madero. Y entonces por eso revolucionarios como Zapata dijeron, Madero es peor que Porfirio Díaz. Pero fíjate cómo la conexión con la Comuna de París. Ahora que estás diciendo el dicho de que ese es un deleznable dicho que en el momento actual debe causar escozor, cuando centenas de mexicanos piensan que nuestra principal desgracia es no ser un Estado libre asociado de los Estados Unidos. Es decir, cuando don Porfirio, imbuido de un patriotismo discutible o no, dijo, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, justamente andando el tiempo a un siglo de distancia, todo ha cambiado, se ha tergiversado y es justamente al revés. Prácticamente hay centenas de mexicanos que les molesta mucho su nacionalidad y que hacen todo lo posible por ser unos norteamericanos de segunda, como decía Monsiváis, ¿verdad? Creo que ahora los mexicanos que están en Estados Unidos son unos mexicanos eminentemente nacionalistas, conscientes, gracias a la agresión que han sufrido los anglos, se han unido. Por ejemplo, hace poco hubo un campeón de pelea en jaula que me llamó mucho la atención porque se llama Caín Velázquez. Ganó el peso completo en pelea en jaula y tatuado en el pecho dice Brown Pride, orgullo mexicano, orgullo café. Sí. Y atrás en la espalda trae el número 7 porque dice que a su padre lo sacaron 7 veces de los Estados Unidos y hasta después pudo entrar y quedarse. Y entra, apenas se habla español, pero entra a pelear con la Virgen de Guadalupe y con música de Vicente Fernández. Ahora lo que es muy de notarse es que tienen los norteamericanos, son norteamericanos pero de origen mexicano, que tienen un léxico extraordinario dentro de su confusión de lenguas, y le hablo para atrás y déjemelo saber, tienen un montón de conceptos y de ideas que muchas veces el reportero mexicano se encuentra con un bloque de gente que no entiende nada, que no dice nada, y sobre todo que siente orgullo de su ignorancia, que es lo peor. Bien, señores, son ustedes muy amables. ¿Quiere agregar alguien algo para terminar con nuestro programa? Y saludamos con muchísimo afecto y gratitud a César Garizurieta, licenciado en Derecho. Gracias, mi querido César. Gracias a ti. A Mario Méndez Acosta. Mario, mucho gusto. Hombre, gracias. Muchas gracias y platicamos cuando haya lugar y ustedes me acepten estar por aquí. El licenciado Alfredo Gutiérrez Kirchner, con un saludo afectuoso a la bellísima Cuernavaca para que no deje de serlo. Gracias. Vamos a presentarles a ustedes a continuación a Isaac Cristal. Él dejó sus tierras norteñas de Coahuila para radicar en Jalapa, donde ya lleva muchos años, y habrá de interpretarnos de una manera virtuosa y excepcional
Granada y un popurrí mexicano. El popurrí Guadalajara, la marcha Zacatecas y la Sandunga. Adelante maestros y que tengan mucho éxito. No olviden, 26 al 31 de agosto, que es el 8º Encuentro Internacional de Guitarra 2013. Adelante.
Voy a tener muchísimo gusto en presentar a ustedes a una personalidad que tiene que ver, van a verlo, con nuestro programa de Sopa de Letras, con el lenguaje, con el pensamiento. Es el doctor Víctor Manuel Alcaraz. Nos honra muchísimo con su presencia. Él se graduó como psicólogo en el antiguo colegio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha hecho trabajos de psicología del niño, estudió en París. Él formó parte del grupo del Hospital de la Salpêtrière. Estudia algo que podríamos catalogar como las neurociencias en la UAM Xochimilco, en el Instituto de Neurociencias de México. Ha dedicado estudios al pensamiento y al lenguaje. Por eso le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, puesto que nuestro programa, como ustedes lo saben, tiene que ver con el lenguaje. Ha tenido muchísimos cargos y sería muy prolijo mencionarlos todos, pero ha recibido también el Premio Nacional de Investigación en Psicología y el de Ciencias Sociales en Japón. Ha escrito muchos artículos, 9 libros científicos, tiene una novela premiada en el concurso de publicación de obra literaria en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Está con nosotros y agradecemos la presencia del doctor Víctor Manuel Alcaraz. Doctor, mucho gusto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, le agradezco esta oportunidad que me da de hablar con usted y con su público. Muchas gracias, doctor. Mire usted, nuestro programa Sopa de Letras, desde hace muchísimos años, tiene como idea el hecho de examinar cómo nos comunicamos, cómo hablamos, qué decimos, si lo decimos bien, y desde luego que desde hace 30 o 40 años que comenzamos a la fecha, el lenguaje y el modo de comunicarse de los jóvenes, de los adultos, de los viejos y de los niños ha cambiado en México. La pregunta fundamental que queríamos hacerle a usted, porque prácticamente ese ángulo ha pasado inadvertido para nosotros, es qué tiene que ver el cerebro con el lenguaje. Si hablamos, yo deduzco, ha de ser porque pensamos, ¿verdad? Si no pensáramos, no habláramos. Adelante, doctor, ya le dije el principal motivo de nuestra inquietud. Bueno, pues el cerebro controla todo nuestro comportamiento y obviamente uno de los comportamientos humanos más importante para nuestra relación tanto con el mundo como con nuestros semejantes es el lenguaje. Entonces, el cerebro tiene un papel fundamental debido a que es la base de toda la adaptación que nosotros podamos lograr con nuestro medio ambiente y las modificaciones que en el mismo pudiéramos realizar. Y en este momento lo que está sucediendo en nuestra sociedad es que hay una especie de deterioro en el lenguaje, particularmente en los jóvenes, y eso es algo que deberíamos de reflexionar y motivo de preocupación y de estudios que deben de realizarse. Le llamó usted deterioro. En algún momento, doctor, ¿no podríamos llamarle avance? Bueno, avance en el solo cuando nuestro lenguaje se hace más prolífico, cuando se amplía, cuando nos permite comunicarnos con mayor facilidad. Pero un lenguaje empobrecido como el que, por ejemplo, utilizan muchos de nuestros jóvenes, en los que solo hablan con interjecciones, pues ese no realmente ayuda mucho ni a su desarrollo, ni asegura una comunicación adecuada. Usted ha dicho algo que en alguna vez se mencionó en estos programas. Dice, es que hablas como los cómics, como las aventuras de los niños, y entonces ponían como ejemplo ouch
recorcholis, como aquellas aventuras de los super sabios. Bueno, en mi época eran los super sabios, era el chamaco chico, era el príncipe valiente. Ouch, wow, me acuerdo que wow, el ahora, qué admiración, qué grande, qué enorme, qué magnífico, me extraña, estoy, ¿cómo diría yo? Pues estoy sorprendido. Bueno, en vez de decir toda serie de, para los jóvenes será tonterías, yo digo, wow, que es lenguaje como el que usted dice, doctor. Exacto, y bueno, qué admirable todos los sinónimos que dijo y todas lo que puede significar esa expresión y que se está perdiendo esa riqueza que pues es necesaria. La riqueza del lenguaje nos ayuda a tener un pensamiento de tipo lógico, nos ayuda sobre todo a interactuar más profundamente con nuestros semejantes. Muchas veces los jóvenes tienen un cierto orgullo de hablar así. Debo pensar finalmente que la actualidad del lenguaje es producto de una serie de imágenes que comenzaron con la cinematografía, siguieron con la televisión, continuaron con el enriquecimiento, entre comillas, que pudo haber dado el teléfono, el fax, y ahora la comunicación del Internet, el Twitter, el Facebook, es otro lenguaje, ¿verdad, doctor? Completamente diferente, y es precisamente ese tipo de lenguaje el que ha hecho que se simplifique la comunicación por los tiempos y e incluso por la forma como ahora se realizan los mensajes a través de los teléfonos. No en forma hablada, sino escrita. ¿Cómo podríamos hacer si nosotros, le digo a usted personalmente y por experiencia, el hacer nosotros un programa así, para muchos es algo de lo que allá en Francia, que usted domina el idioma, y yo pues por ahí lo oí de vez en cuando, resultaría demodé, fuera de moda, fuera de tiempo. ¿Por qué vamos a utilizar sinónimos si podemos decir padre? ¿Por qué podríamos decir qué hermoso amanecer? Qué hermosa, qué bella y qué rica estuvo esta ceremonia, qué fiesta tan hermosa, tan agradable, tan divertida. No, si podemos decir chido, tú dices divertido y hermoso y eso porque eres viejo. Hay una señora ya grande, tiene unos 60 años, que se hace pasar por joven en la radio y comienza siempre, pues qué chido está todo, wow. Y son, porque el lenguaje, doctor, ¿en qué forma el lenguaje revela lo que soy? Bueno, pues es uno de los medios más directos de conocer a una persona, o a veces hasta desconocerla, porque pues nos puede estar mintiendo. Ahora, la mentira es algo importante. El desarrollo humano, a partir de la evolución desde los primates que nos antecedieron, ganó mucho cuando empezó a crearse mundos ficticios. O sea, la mentira permite precisamente tener una visión de la realidad que primero nos satisface y segundo, es un ejercicio mental importante. Entonces, esto en el lenguaje es fundamental. Tanto el hecho de hablar con veracidad, que es lo que nosotros esperamos siempre cuando tenemos una conversación, como cuando empezamos a inventar. La literatura pues es uno de los ejemplos muy claros de esto. Sí. Por ejemplo, si esto que le quería explicar, lo quería decir y exponer, doctor, para ver qué nos hablaba. Es evidente que si yo voy a hablar con alguien de Jilotepeo, del pueblito, o de Coahuacintla, es muy difícil que me diga wow, o es muy difícil que me diga estuvo tremendo como sinónimo de extraordinario, muy bonito, muy divertido. El
le platicaba que alguien ayer había dicho, ya te hice el día con esta buena noticia. Son términos y giros de lenguaje que no se usan, producto de un pensamiento y de una cultura que ellos no han absorbido. Pero el que me habla así, en chido y guau, es que como que quiere que yo sepa algo de él, ¿verdad? Pues bueno, está siguiendo una moda en el lenguaje y de esa manera pues se siente muy relacionado con el momento actual. Y consideran, por ejemplo, a veces el lenguaje de los campesinos es muy rico. Es un lenguaje, por otro lado, pues que se hablaba en el siglo XVI, todas esas expresiones que nosotros decimos que son expresiones impropias del lenguaje, por ejemplo, juida o cosas así por el estilo, pues es el habla del siglo XVI, pero es un habla que se ha conservado, ya está, nosotros ya no la empleamos y pensamos que nuestro lenguaje es más culto. No, el lenguaje no es más culto o menos, es simplemente un medio que si sirve para la comunicación está perfecto, pero si la comunicación nos permite conocer ampliamente nuestro mundo y conocer ampliamente a la persona con la que estamos hablando. Que hay un pedacito de cerebro con unas células o una cajita que nos sirve como una fuente de poder eléctrica para que ahí estén todas las palabras y yo ahí lo pienso y luego lo tengo que decir, díselo a la lengua para que lo explique y a la lengua a las cuerdas vocales para que ¿cómo es la operación de pensar y hablar, doctor? Bueno, es difícil explicarlo así en términos que no sean de especialista, pero tenemos en el cerebro dos estructuras muy importantes, una que controla los actos, estos motores que nos permiten la generación de la palabra, y otra que nos permite relacionar las palabras con imágenes, con conceptos, porque no solo las palabras se refieren a cosas concretas, sino también a conceptos de carácter abstracto. Y son zonas diferentes en el cerebro. En la parte anterior del cerebro se controla la parte motora, y en la zona posterior se controla los conceptos, la relación que puede existir entre una palabra y la referencia que esa palabra hace a algo de nuestro mundo. Y luego, ¿cómo se hace la operación para que yo me platique con usted? Pues a través de la comunicación que existe entre esas dos áreas del cerebro. Hay una conexión entre esas dos áreas del cerebro que permite que pueda elaborarse un mensaje, pueda uno comprender el lenguaje. Por ejemplo, cuando hay lesiones en esas áreas, si la lesión ocurre en la parte anterior del cerebro, la persona no puede hablar. Si ocurre en la parte posterior del cerebro, puede hablar, pero no entiende ni lo que dice ni lo que escucha. ¿Se desconectó? Se desconectó, exacto. Total que cada vez más, cuando habla un científico, nos damos cuenta que hay una especie de gran computadora allá adentro. Otra es el cerebro de esa computadora que todo lo almacena, todo o casi todo lo almacena en la memoria. Pues todo lo almacenamos en la memoria, incluso ya a edades avanzadas se dice que, bueno, se sabe que las personas pierden la memoria, pero la memoria inmediata, porque recuerdan hechos que pasaron en su infancia. O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo lo seguimos conservando en el cerebro, solo que haya una muerte de las células cerebrales, entonces sí se pierde por completo. Bueno, ¿habrá algo que sirva, doctor, una medicina, unas pastillas para mejorar el área de nuestra manera de hablar y traducirlo, bueno, de pensar y de traducirlo en palabras? Bueno, se está haciendo mucha investigación al respecto actualmente y se están originando incluso basándose en unas sustancias que existen en el cerebro que permiten la comunicación entre las neuronas, entre las células cerebrales, también sustancias que nos permitan activar esas áreas.
Bueno, para poner un ejemplo, el caso de los niños que tienen problemas de aprendizaje y que se les da un tipo de fármaco que les ayuda a activar su cerebro. ¿Es el omega 3? ¿No sirve, doctor? Bueno, ese ayuda para evitar el colesterol. Ya que usted conoció las grandes épocas de la comunicación en México, me voy a referir lo que digo. Había una época en la cual el modus dicendi, el modo de decir, el modo de hablar de los mexicanos estaba el sumum, el tope. Estaba marcado por unos 10 o 12 señores que eran los locutores de la XCW. Y también por los grandes oradores que había en la vida política. Ahora eso no existe. No hay ni locutores que puedan preciarse de hablar con propiedad, ni mucho menos, yo creo que tampoco políticos hay que se caractericen por el arte de la oratoria política. No conozco, en realidad no. Llegamos a la época del teleprompter. Ponen como ejemplo, Bush hablaba con 2 renglones, hablaba en lo que hoy se llama Twitter, 140 palabras, y eso no siempre conectadas unas con otras, Bush. Parece que Obama también hace lo mismo. Y los políticos de México no son un ejemplo de oratoria, porque generalmente es reiterado lo que dicen, y previsible, desde luego. ¿Aceptaría usted, doctor, que tenemos muy pocos ejemplos ya para preservar nuestro lenguaje? Pues sí, efectivamente, ya ese es un problema también de las instituciones de educación superior, en donde primero llegan los estudiantes no con la formación necesaria, entonces a veces se tiene que repetir en los niveles de educación superior lo que deberían haber aprendido en secundaria o en preparatoria o en primaria. Hay grandes problemas en el español particularmente y en las matemáticas y las ciencias naturales. Entonces hace falta una verdadera reforma educativa en la que se busque la manera de lograr que toda esa formación que antes tenían los niños y que han ido perdiendo poco a poco, se logre de nuevo, se alcance de nuevo. Entonces, lo único que podíamos sacar de positivo de nuestras apreciaciones, de mis preguntas y sus brillantes apreciaciones, doctor, es el hecho de que no puede arreglarse todo con una declaración de buena voluntad para hacer algo. Si tenemos en cuenta que el movimiento se demuestra andando, tendríamos que verdaderamente, 2 cosas, tener conciencia de los valores que nos faltan y luego poner los auténticos remedios. Para esto, como los buenos médicos, parecería ser que lo que falta es un diagnóstico. Luego vemos lo que significa diagnóstico, o el mismo doctor nos puede decir, pero ¿están hechos los diagnósticos de lo que pasa en comunicación en México, doctor? Hace falta estudios más completos para ver cuáles son los problemas existentes en los distintos niveles educativos. Y esa es una tarea que es responsabilidad de nosotros, los científicos, llevar a cabo ese tipo de diagnósticos y aprovecharlos para desarrollar nuevos procesos de aprendizaje que las nuevas tecnologías nos van a permitir que efectivamente se logre consolidar una formación que es tan necesaria en este momento y que nos lleva a que por la falta de formación México se encuentre en niveles de desarrollo que deberíamos de ser comparados, por ejemplo, a países que antes estaban más atrasados que nosotros y que ahora se han adelantado mucho, como sería el caso, digamos, de Corea, por ejemplo, ¿no? En donde hubo una inversión muy importante en la parte educativa y muy importante en el desarrollo científico, y eso pues ha llevado a que nos superen. Entonces necesitamos realizar ese diagnóstico y
aprovecharlo para realizar las tareas que sean necesarias. ¿A qué Corea se refiere, doctor? A Corea del Sur, que bueno, vemos que desarrollos tan importantes en cuanto al mejoramiento del nivel de vida están presentes en ese país. Bien, señor. En todo caso, parecería ser que lo fundamental es que el concepto de autoridad o los hombres que tienen el poder se den cuenta de la existencia del problema. Yo le aseguro a usted que hay países, lugares, y yo creo que inclusive México tendría que aceptar que muchas veces no se tiene la conciencia de los problemas. Y al no tener la conciencia del problema, lo que se haga es un remedio que a lo mejor no funciona o no va a operar bien para la salud, para la sanidad del país, ¿no le parece? Sí, y además que hemos perdido los mexicanos la confianza en nosotros mismos. A veces recurrimos a técnicos extranjeros cuando aquí en México existen algunos con no solo iguales capacidades, a lo mejor incluso mejores que aquellos que se traen de otros países. Entonces es necesario también que adquiramos confianza de nosotros mismos y que nos esforcemos por lograr soluciones que sean propias y no copiemos soluciones que provienen de otros lugares. Está usted señalando indirectamente, pero con mucha propiedad, una tendencia sistemática que comenzó, yo que me di cuenta en 1955, 56, cuando ahí me decían, ve a jugar tenis, aprende a jugar golf y aprende a jugar judo, porque los norteamericanos que van a venir juegan judo y golf, y ahí podemos cerrar negocios, nos hacemos amigos de ellos, y ahí, es decir, yo tenía que aceptar culturas extranjeras de cosas que no hacía para complementar, para allanarme a los requerimientos de los negociadores de otro tiempo. Del 53 a la época, que hace 60 años, México ha tenido una gran entrega por culturas extranjeras. Un poco lo que usted dice, ¿no, doctor? Así es. Y bueno, hay la tendencia en el mundo a que solo un tipo de cultura impere. Cuando el Renacimiento surgió en el momento en que empezaron a desarrollarse mucho las lenguas vernáculas, en el momento en que empezaba a darse una posibilidad de expresión, de comunicación de todos los pueblos. Y nosotros en este momento, pues en lugar de buscar expresiones propias del mexicano, aprovechar la cultura esta ancestral que tenemos, a veces hasta llegamos a despreciarla. Así es que para mí sería muy importante que nos volvamos sobre nosotros mismos y tratemos de desarrollarnos. Y evidentemente tendremos que ser también hombres universales, pero recoger todo lo que sea bueno y al mismo tiempo participar en nosotros con producciones propias. Está bien, usted nos habla de recuperar los valores nacionales, valores de México, que no es ser así obcecadamente nacionalista y encerrado, simplemente no sentirse inferiores, ¿verdad?, a lo que llega de fuera sistemáticamente. Mi querido doctor, si quiere sacar una pequeña conclusión a guisa de alguna apreciación o consejo que pudiésemos darle a nuestro auditorio, particularmente el auditorio joven, que algunos debemos tener, para que pues hurguen, busquen, metan el dedo, le busquen en las células cerebrales de manera que el lenguaje y la comunicación pueda ser más rica y pueda ser más completa. Y yo creo que de eso no debe arrepentirse nadie, de dirigirse a todos convenientemente, que es una de las metas de nuestro programa Sopa de Letras. Adelante, doctor. Pues bueno, yo pienso que es sumamente importante
que nuestros jóvenes se acerquen a la literatura universal, a la literatura también mexicana, para que vayan adquiriendo un lenguaje mucho más rico y para que puedan verdaderamente saber comunicarse y establecer relaciones con los demás más sólidas, más firmes. Gracias, querido doctor. El doctor Víctor Manuel Alcaraz, un destacado científico de fama, conocimiento y estudios internacionales, y que nos honra con su presencia en Jalapa ya por muchos años. Gracias, doctor. Es usted muy amable y ojalá no sea la última vez que está usted en nuestro programa Sopa de Letras. Muy amable. Nosotros queremos en alguna forma ser de utilidad, aunque me gane un poco la risa, pero en estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que en el panorama noticioso de México vamos como por etapas, pasa una cosa y dura 8 días, que alguien comete una fechoría en su vida íntima, pues escarbarle, y la gran prensa televisiva, radiofónica y periodística nacional, bueno, por la impresa, pues saca todo eso, dura 8 días. Viene el partido, bueno, pues hay 2, 3 días, y hay otro golpe publicitario. Queda pues como pregunta, y no sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo, el hecho de que estamos como por etapas llevando la existencia y el tiempo y la cronología del país, se manifiesta por hechos periodísticos, los cuales se exponen en demasía y como que se ponen de moda tantos días, hasta los locutores dicen ya, la noticia ya no dio para más. Y como le dicen todos a lo largo de la mañana y de la noche, bueno, pues se vuelve, oye, pues ¿qué dijo? Bueno, pues ¿qué dijo el otro? Oye, que va a leer su carta fulano. Hasta un locutor que me dice, y ahora determinada persona que cometió una serie de malos actos y que se ha escarbado en su pasado y que tenía gran fama y buena reputación, dice ahora, relájese porque va a usted a escuchar su carta, relájese, es decir, como si fuera yo a ver mi telenovela predilecta. Se está escarbando demasiado en la información. Y claro, mi pregunta fundamental, oye, pues la noticia de México es la corrupción imperante en diversos ángulos. Imagine usted, además, hay ángulos de los cuales casi no se habla, de la corrupción que existe en el área bancaria, en el área de nuestra contratación cotidiana con nuestros servicios por los cuales pagamos y obviamente somos explotados. Nuestra vida espiritual no está exenta de ciertas explotaciones. Por ejemplo, hay una telenovela que se habla de Nuestra Señora de Guadalupe que ya ha inspirado 3 o 4 casos de delito que lo examinaríamos en otro programa. Total que vamos a ver palabras que tienen que ver con la corrupción. La primera de ellas es la misma palabra corrupción.
fundamental para el que quiera conocer la realidad de nuestro país. Lamentablemente así es. Adelante, jóvenes. Corromper, corrupción, lo corruptible. Adelante. Es cum latina y rumpere, cortar de tajo con algo, que debería ser. En este caso yo hago simplemente desde el punto de vista filosófico lo siguiente, ¿no? Que todo en la naturaleza, lo que nos rodea, es perfecto porque está de acuerdo a su propia naturaleza. Por ejemplo, un árbol que da ciruelos solamente dará ciruelos, ahí su perfección está en eso, ¿no? Y un animalito, por de ahí anima, está animado, ¿verdad? Está destinado y es perfecto que ladre el perrito, por decir algo, ¿no? Cumple con su propia naturaleza. Pero vámonos ahora con nosotros, ¿verdad? Nuestra propia naturaleza es racional. Entonces, desde el punto de vista de nuestra perfección está en utilizar lo racional. Pero eso mismo racional lleva a maquinar y a domesticar a 90 millones o no sé cuántos, 110 millones de personas mexicanas o lo que fuera, ¿verdad? Para que consuman, ¿verdad? Y esto va a producir. Ahora, resulta verdaderamente un absurdo esto, ¿no? En el caso del circo, ¿verdad? Porque pan no hay, ¿verdad? El circo ya pasó y sigue todavía otra semana en otras cosas más, pero las consecuencias son verdaderamente fatales, como es que la delincuencia, ¿verdad? De los muchachitos que deberían estar en su casa, en un hogar, pero un hogar no de televisión. Está bien. Quiero retomar algo que dijo el maestro Eliú sobre los ciruelos, sobre la naturaleza de las cosas. Un árbol que naturalmente tiene que dar ciruelos, si llega a dar otro tipo de fruta o si lo obligan genéticamente a dar otro tipo de fruta, está corrompido. La idea de corrupción que nosotros tenemos es de echarse a perder. Algo que se pudre para nosotros está corrompido. Pero ahora entendemos también que algo que se salta o que nosotros logramos que se salte los preceptos de la naturaleza también está corrompido. Esta idea que piensan de hacer animales de varias pechugas para sacar más carne, o de varios cerdos con 6 patas para sacar más piernas y cosas así, es precisamente lo que dice el maestro. Estamos corrompiendo a la propia naturaleza. Manuel, corromper. Sí, cum es unión, pero en este caso significa totalidad, y ruptus, corrupto, sería lo que está totalmente roto, lo que precisamente se separó de sus funciones normales, en el caso de la vida social, de las normas que nos rigen, tanto las morales como las jurídicas, que deberían de tener una hermandad más considerada por nosotros. Y, por lo tanto, si rompes con ellas, eres corrupto. En el caso de las normas jurídicas... Además, alguien de ustedes debe ser especialista, Armando. En la Biblia se especifica mucho sobre la corrupción del ser, de los humanos. Se habla Adelante. acerca de la incorrupción. Cuando una persona, por ejemplo, no ha pecado, no que no haya pecado, sino que se promete a una persona después de la resurrección vivir dentro de la incorrupción, vivir sin pecado. En la Biblia la corrupción tiene más que ver con el pecado, Jorge. Y don Jorge, a esa pregunta también, cuando se analiza, mejor dicho, las enseñanzas de Jesucristo desde un punto de vista teológico, que van a tener una relación con los milagros que se van describiendo a lo largo de los evangelios, se encuentra de manera insistente que más que nada el hecho de haber llevado a cabo el milagro, en las palabras que va a decir Jesucristo a quien lleva a cabo el milagro, tiene un contenido de fondo tan grande, que hace mención que esa enfermedad o esa limitación física que ha tenido la persona se debe a que ha experimentado
una corrupción del alma en su proceder en la vida. Eso Está es bien. lo que ha planteado la teología. Total, que corrupción significa un rompimiento de los elementos que constituyen una normalidad. Se corrompen las células y viene la descomposición del ser que un día tuvo vida. Entonces, y en la sociedad, de toda la cohesión que debe fortalecer a la sociedad, se relaja, se reblandece y todas las células de la sociedad entran en descomposición. Hay algo aquí interesante también, don Jorge, que quisiera comentarlo con ustedes y que es en este sentido. En la historia de la corrupción se dan contradicciones y paradojas, porque ya hace un momento citaba el maestro Eliot cómo desde una visión racionalista, aunque se tenga el uso de la razón y el propio conocimiento en su práctica, no soslaya, no lo limita a esa persona a que lleve a cabo la corrupción. Entonces me quedé pensando en el caso en la etapa presocrática de los mismos sofistas. Los sofistas hablaban de una justicia social. Los sofistas decían que la corrupción no debería tocar al proceder moral de los seres humanos. Y la paradoja y la contradicción está en que fueron ellos mismos el ejemplo fiel de la corrupción, aliándose con quienes estaban al frente del poder. Pero si decimos eso, don Jorge, sería como mencionar que esa fruta, ese higo, esa manzana que comió Adán, corrompió el ser perfecto que había hecho Dios, ¿no? En ese aspecto, decir que yo por desobediencia comí un fruto que me dio otros elementos, corrompí o llegué a alterar la naturaleza que me había dado mi creador. Mencionaba hace un momento Manuel la parte jurídica del Estado, en la cual supuestamente en teoría nos juntamos para estar mejor, y las personas que están encargadas de administrar los elementos del Estado se supone que actúan en beneficio o en el mejor beneficio de lo que todos tenemos. Cuando alguien Mira, manipula... para no hacerla muy cansada, la corrupción siempre tiene un elemento que invita y otro que acepta, el corruptor y el corrompido. Y hay un tercero que sale perjudicado. En la corrupción política y social es el pueblo, en la corrupción de las iglesias son los feligreses, en la corrupción y avidez de lo bancario, pues sale perjudicado el cuentaviente, y así por lo consecuente. Yo quisiera pasar a otra palabra que oímos muchos días y muchas veces, y que me dicen que alguien posiblemente, pero que todavía no, esté o no acusado de corrupción. Para entenderlo claro, generalmente la corrupción es por haberse quedado con un dinero que no les correspondía. Y cuando la ley los empieza a descubrir, son indiciados. ¿De dónde proviene la palabra indiciado? Indicar, index, indicis, que quiere decir el dedo con el que señalas. Entonces, la persona indiciada es señalada como presunta o como posible autora de una conducta delictiva o criminal, porque hay diferencia entre crimen y delito, y es apenas señalado. Ya después podría pasar a otra condición avanzando el proceso. Es decir, que crimen y delito, los delitos son todos. ¿Crimen el que mata a otro? No, yo creo que crimen son todos y delitos, mira, la diferencia es esta. Crimen viene de separación, es una forma de corromper también, porque es criso, separar, igual que discriminar, igual que criba y todas esas palabras que separan. Entonces, el que se separa del convenio, del contrato social y rompe un valor, comete un crimen. Pero, por desventura, no todos los crímenes son castigados.
Hay muchos crímenes que se cometen a través de medios que operan como si fueran lícitos y dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, operan. Y en cambio, delito es la conducta castigada por la ley. Así dicho con toda la simpleza, porque si decimos que es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, pues ya nos fuimos muy lejos, pero baste decir que la conducta que las leyes dicen, este acto lo vamos a castigar, ese es delito. Sin embargo, hay muchos otros actos que son rompedores, que son destructores de valores y que no se castigan. Claro, pero un indiciado es el que señalas con el índice. Sí, sí, y el que pones en un índice que es una lista también de las personas catalogadas de algún modo. Bien, digan ustedes qué significa prevaricación. Quiere decir caerse de bruces, porque varus es el cojo, el renco, el que tiene la pierna torcida. Jodida. Por ejemplo, equinovaro le dicen a una forma de la rodilla que está deformada, ¿sí? Y entonces prevaricar es irse de bruces, caerse, tropezarse, y en el ámbito de la actividad de los abogados es servirle tanto al defendido como a su contraparte. Eso es prevaricación. ¿Que esa no es asociación de partidos? No. A veces sí se llegan a cometer en conjunción. Oye, ¿eso no es pacto? A veces. Es pato, hace como pato y parece ¿Qué pato. es el peculado, si son tan amables? Es la disposición indebida de bienes públicos. Porque si yo tomo un libro de aquí que no es mío, cometo el delito de robo porque es un bien particular. Pero si tengo a mi cuidado, a mi resguardo, a mi administración, bienes públicos, como puede ser la hacienda de un municipio, de un estado o de la nación, o los bienes de una empresa como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, que son públicos y dispongo de ellos para mi beneficio sin autorización, eso es peculado, viene originalmente de pecoris, que es el ganado. Pecus, pecoris, y después de ganado se convierte en capital y luego en haberes económicos o financieros y ya se especializa como peculado el peculio público y de ahí peculado. Sí, nosotros explicamos esto porque obviamente no son casos conocidos, ya no hay una gran cantidad, ¿verdad? Hay lugares donde sí ha habido una gran manifestación de actos de esta naturaleza, pero de algo habrá de servir nuestro programa para explicar estos insólitos y nada frecuentes casos de peculado, corrupción y prevaricación y todo eso. Gracias, Manuel. Bueno, agradecemos la gentileza de todos mis amigos de allá, Juanita Robles, Manuel Munguía, Daniel Méndez Vivanco, Clemente Landa, Armando Ortiz, Olivia Domínguez y Eliud García. Gracias a Mónica allá en Jalapa. Y aquí en México, al ingeniero Jorge Gómez Maquero, a Marielo Serrano, y ya dije allá en Manderilla, Rubén Cruz, Aurelio Hernández, Jacqueline del Valle, Concepción Hernández, Mónica Nevromón, fíjate la pronunciación, y Jackie, bueno, ya dijimos, es Jackie, ¿verdad? Bueno, pues ya está, Centro Cultural y Social Veracruzano, muchas gracias. Florería Detalles, señora Ana María Bordonet, Murillo Vidal, número 710, teléfono 818-4463. Son ustedes muy amables y muchas gracias.